Listo, pues seguimos aquí con las entrevistas en el cuarto Congreso Estatal de Medicina Familiar, aquí en el Estado de México, en Toluca. Y a continuación les voy a presentar a la doctora María Emiliana Vilés Sánchez, quien es miembro fundador, presidente fundadora de esta asociación en el Estado de México y actualmente ocupa el cargo de comisión consultiva. Ella es tesorera del Consejo de Certificación de Medicina Familiar, es jefa de enseñanza en una unidad aquí en el IMSS. Y bueno, pues doctora, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación a esta entrevista. Es un placer tenerlos el día de hoy aquí en este cuarto Congreso de Medicina Familiar que estamos retomando después de 2 años por la pandemia que tuvimos, ¿no? Y es un gusto recibirlos. Me decían que ya estaba todo planeado y de repente se tuvo que cancelar, ¿no? Así es, teníamos nuestro congreso planeado para el mes de abril en el 2020 y pues como bien sabemos la crisis sanitaria nos obligó a la suspensión del mismo y bueno, después de 2 años nuevamente estamos aquí retomando estas actividades. Perfecto. Doctora, y mi primera pregunta sería, ¿qué es lo que le impulsó a formar esta asociación aquí en el Estado de México? Es decir, vamos a juntarnos y hacer la Asociación de Médicos Familiares del Estado de México. Bien, en la unidad donde yo laboro, egresa mucho residente. Nosotros comenzamos a asistir a los congresos nacionales y veíamos que pues había personas de todos los estados y del Estado de México, específicamente de la zona de Toluca, no había como que mucha representatividad. Entonces comenzamos a trabajar con exresidentes y preguntarnos, pero ¿por qué sucede esto si hay tanto médico residente egresado aquí en Toluca que se distribuye en las diferentes unidades? Entonces nos dimos a la tarea de con esa iniciativa fundar la asociación para llevar esa representatividad de la zona Toluca del Estado de México a los congresos nacionales. Y bueno, ya de ahí se desencadenaron muchos proyectos que hemos estado trabajando en estos 6 años. Y, por ejemplo, ¿cuáles fueron los principales retos que se ha venido encontrando? Y sobre todo para mantenerse y crecer ahorita más de 100 miembros y seguir actualmente ahorita este congreso, ¿qué es lo que se ha encontrado? Pues hemos tenido, yo creo que una buena respuesta. Los socios que están con nosotros son aquellos socios que desde un inicio siguieron, muchos de ellos conocidos de aquí de Toluca, como amigos familiares, nos conocemos en las diferentes UMFs. Entonces, cuando este proyecto inició, tuvimos una muy buena respuesta, afortunadamente. Yo creo que uno de los principales retos ha sido seguir trabajando pese a la pandemia. Desde que nosotros nos fundamos, siempre nos propusimos llevar a cabo esta educación médica continua. Realizamos nuestras sesiones, sesionamos cada mes y aún con la pandemia nosotros seguimos adelante. Organizamos nuestro primer congreso siendo una asociación muy, muy joven, no teníamos ni el primer año. También obtuvimos una muy buena respuesta, pero yo creo que esto ha sido por el entusiasmo de los socios, de los médicos familiares interesados en que vean que la medicina familiar también está aquí en Toluca, que es algo que queremos llevar no solamente en nuestro estado, sino esa representatividad más allá en los congresos nacionales, pero sobre todo yo creo que es la pasión de los médicos familiares por ver qué hacemos y trabajamos arduamente, ¿no? Yo creo que esa es una de las motivaciones principales, ser médico familiar y demostrar que podemos hacer muchas cosas, no nada más estar en un consultorio, seguir avanzando en muchas otras cosas, ¿no? En la educación. Actualmente he visto que en Toluca, de un de repente, crecieron las sedes. Ya tenemos 5 sedes de medicina familiar y veo también gente joven en el Congreso. Están incluyendo médicos residentes, ¿verdad? Así es, efectivamente las sedes se incrementaron hace 2 años. Existían solamente dentro del instituto la unidad de medicina familiar 220, que era la formadora única de residentes que había, y se acumularon ahorita otras 4 sedes dentro del instituto. Sí incluimos médicos residentes porque los médicos residentes son el futuro de nuestra especialidad. Ellos son los que tienen que seguir avanzando en estos proyectos, ellos son los que queremos nosotros estimular para que sean los próximos presidentes de nuestra asociación, para que ellos sean los que tengan una representatividad nacional posteriormente, que se incluyan en el trabajo de los congresos nacionales, del consejo, que participen en nuestra especialidad y que conozcan que la medicina familiar no solamente es atender 24 pacientes y hasta ahí llega, ¿no? Que los alcances que tiene son muchísimos y sobre todo estimularlos a ser médicos familiares apasionados con lo que hacen. Perfecto. ¿Y ahorita qué le está dejando este Congreso?
que se preparó desde 2 años atrás? Pues nos está dejando mucho aprendizaje. Primero, porque efectivamente el Congreso de hace 2 años lo suspendimos por la situación de pandemia y ahora que decidimos retomarlo, fue un reto muy importante porque en este mes todos sabemos que estamos en un pico de pandemia y pensamos que la afluencia de los congresistas no iba a ser tan alta a lo mejor, pero ha rebasado nuestras expectativas, ¿no? Eh, Tuvimos que ampliar el espacio donde estábamos porque se nos llenó así el primer día. Eso habla de que el entusiasmo y el interés del médico familiar por seguirse actualizando está ahí y que el esfuerzo del trabajo de todo el agremiado de aquí de la zona Toluca, pues está demostrando al acudir ellos al llamado de esta actualización, el interés que tienen por seguir participando. Doctora, pues le agradezco mucho, muchas felicidades por tanto trabajo y de verdad que se ve reflejado y ojalá y haya más médicos como usted, así con ese entusiasmo multitask que hacen aquí, 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 aquí y que cada vez aparezcan más y como usted dice, no solamente se trata de hacer, sino de formar líderes. Así es. Yo creo que eso es lo más importante. A los que ya vamos dejando pues un caminito, yo creo que lo importante es formar esos nuevos líderes, esos médicos familiares apasionados, que les interese hacer cosas por nuestra especialidad. ¿Y quiénes son? Pues son las generaciones que vienen. Son esos residentes que ahorita se están formando y ellos tienen que saber todo el mundo que abarca la medicina familiar y participar, ser partícipes activos de esta hermosa especialidad. Perfecto, pues muchas gracias y al cierre del Congreso. Así es, agradecemos a todos los asistentes a este congreso, la invitación a usted por esta entrevista y a todos nuestros ponentes que muy amable y con toda la disposición están el día de estos 3 días y el día de hoy acompañándonos. Muchas gracias. Gracias.